En esta nueva unidad vamos a seguir hablando de catálisis, pero nos centraremos fundamentalmente en los catalizadores que van a resultar de utilidad para química verde. Es decir, vamos a hablar de catalizadores sólidos reciclables, buscando una relación, como venimos diciendo, entre la catálisis, entre la química verde y la catálisis sustentable. Para ello, interaccionan dos áreas del conocimiento. Por un lado, se deben desarrollar desde el punto de vista de los materiales nuevos catalizadores insolubles para síntesis orgánica. Estos se basarán en sólidos inorgánicos, polímeros orgánicos o materiales híbridos que sean fácilmente recuperables y reciclables y que puedan usarse en reactores en continuo. Estos nuevos catalizadores deberán actuar en nuevos medios de reacción. Reacciones en ausencia de solvente, reacciones en medios acuosos, empleo de líquidos iónicos, fluidos supercríticos, entre otras cuestiones. La idea es centrarnos en uno de los principios de la química verde, que es el principio de potenciar la catálisis. En realidad, potenciar la catálisis con catalizadores sólidos reciclables. Desarrollar nuevos materiales insolubles para esta química implica lograr lo que se llama heterogeneización. Por medio de la heterogeneización, nosotros podemos preparar o buscar catalizadores heterogéneos análogos de casi todos los catalizadores homogéneos. ¿Cuáles son la principal ventaja del uso de estos catalizadores sólidos reciclables? Bueno, fácil separación del catalizador de los reactivos y productos, reciclado del catalizador, disminución muchas veces de productos no deseados, menor contaminación del producto por el catalizador. Incluso los catalizadores sólidos se suelen adoptar mejor a sistemas en flujo continuo. Es decir, ¿cómo vamos a lograr esta heterogenización? A través de la confección de catalizadores que podrán ser soportados, catalizadores incluidos, que son aquellos en los cuales el catalizador se incluye en la matriz mientras la matriz se prepara, por ejemplo, a través de procesos Sol-Gel, o funcionalización de soportes a través de procesos de síntesis. ¿Sí? La diferencia entre la primera, los soportados, y los de la funcionalización son que hay, en el primer caso, el fenómeno físico, en el segundo hay un fenómeno químico, una reacción química. Para ello vamos a tomar como modelo una familia de compuestos muy versátiles que vamos a pasar a describir con detalle, y son los heteropolioxomutalatos y derivados. ¿Por qué vamos a trabajar con estos materiales? Bueno, dada fundamentalmente su versatilidad y porque nuestro grupo de trabajo, por más de 15 años, 15, 20 años, ya está trabajando con estos materiales y para química verde, teniendo resultados concretos que yo particularmente se los voy a ir demostrando, con muchos trabajos nuestros y también con trabajos de otros grupos. Sabemos que uno de los principales aspectos tecnológicos que inciden en los procesos químicos es el uso de catalizadores que actúan en medio heterogéneo. ¿Tá? Esto es el principio fundamental de la química verde. Dentro de este amplio espectro se destacan, como vengo diciendo, los heteropolioximetalatos. Los mismos están formados por heteropolianiones que están constituidos por octaedros de enlace metal-oxígeno 6, donde M es un metal de transición, y todos ellos están ordenados alrededor de un tetraedro que contiene un elemento representativo,
fósforo, silicio, germanio. Es decir, que tenemos oxígenos, metales de transición adenda y metales principales. Estos sólidos presentan ventajas como la fácil separación del medio y su reutilización sin desmedro en los rendimientos de la reacción. Resultan ser un sustituto de los ácidos minerales más comunes, como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, ¿sí? Estos, a gran escala, son los determinantes de la generación de gran cantidad de desechos tóxicos. Dentro de este grupo de compuestos cabe mencionar a los que poseen protones en la estructura. Es decir, dijimos que era un anión. Ese anión va a tener como contraaniones cationes. Esos cationes podrán ser metales y tendríamos sales, y los más estudiados, aunque ambos son estudiados, para reacciones de catálisis ácida, son los heteropoliácidos, que son sólidos ácidos reciclables. En ellos se establecen, su estructura es compleja, y se establecen distintos órdenes de magnitud. Así tenemos la estructura primaria del heteropoliácido, que es la estructura del anión, una estructura secundaria, que es el anión con los contraiones y aguas de hidratación, y una estructura terciaria más relacionada con el aspecto en que estos compuestos adquieren formando partículas, ¿sí? Y que está muy relacionado con el fenómeno de la catálisis heterogénea. Bueno, acá lo podemos decir más detalladamente. En la estructura primaria es el polianión, que constituye el cristal iónico. Como les decía, son octaedros constituidos por enlace oxígeno-metal como base de la estructura. Esta estructura primaria está constituida por uno o varios átomos centrales, también llamados heteroátomos, que conforman cada uno un poliedro. Ese poliedro puede ser tetraedro, octaedro, icosaedro, según aumenta el radio iónico del anión. Esta subestructura central, a su vez, comparte alguno de sus elementos geométricos, vértices, aristas y caras, con octaedros que poseen átomos metálicos centrales. ¿Sí? Un átomo central rodeado de oxígenos, y luego esa subestructura central se rodea, ¿sí?, de otros elementos geométricos, de otras figuras geométricas, como por ejemplo los octaedros, que poseen también átomos metálicos, denominados poliátomos, átomos apéndices o átomos adenda. Por su parte, la estructura secundaria abarca el arreglo tridimensional conformado por el polianión, catión, agua de cristalización y otras moléculas que pudieran estar presentes. La estructura terciaria implica un mayor acercamiento a los factores estructurales que inciden, ¿sí?, y están muy relacionados con la actividad catalítica de estos compuestos. Tamaño de partícula, estructura de poro, distribución de centros ácidos. Empezamos a reconocer algunos, ¿sí? Se los suele agrupar según la composición y geometría molecular. Los más antiguos se conocen como estructura de Chemigin, son ampliamente estudiados hasta el momento, los más estudiados de todos, y poseen una fórmula de este tipo: X, M2, oxígeno 40, con su carga respectiva. X es un elemento representativo: boro 3, silicio 4, germanio 4, fósforo, vanadio y arsénico 5.
M es el metal de transición, que puede ser molibdeno 6, wolframio 6, vanadio 5. Este tipo de estructura primaria está constituida, como venimos diciendo, por grupos más pequeños que se sitúan alrededor del heteroátomo, que se encuentra unido a él a través de una geometría tetraédrica. ¿Sí? Acá podemos ver distintas representaciones de Kegel. Acá tenemos el tetraedro y ese tetraedro luego se une a otros octaedros. El metal central está en el tetraedro, los metales adenda o periféricos se encuentran en los octaedros. ¿Sí? Acá también se puede ver, el tetraedro está en el centro y los octaedros están rodeando. Acá podemos ver algunas fórmulas para empezar a entender un poco mejor las estructuras. Fósforo, el central, wolframio 12, el metal adenda, oxígeno 40, todo eso formó el anión, y como contraión, si hacemos la suma de las cargas acá, nos da que el anión tiene una carga menos 3, por lo tanto tendrá 3 protones. Y si es una sal, tendrá 3 cationes, 3 sodios, 3 potasios, si el metal es monovalente. Los segundos en importancia son los de tipo Weld-Dawson, que poseen esta estructura. Serían como el resultado de la unión de dos unidades Kegel, ¿sí?, que se unen formando la estructura de Preissler. Algunas estructuras: fósforo 2, wolframio 18, oxígeno 62, todo eso forma el anión, con 6 cargas negativas, y como contraión los protones. El último, más estudiado en catálisis, ¿sí? Los Kegel ya son comerciales, Aldrich y Fluka los comercializa, mientras que los Preissler, estos, y los de estructura Weld-Dawson se preparan en el laboratorio. Su geometría resulta de la fusión de 5 grupos con esta fórmula, conformando una estructura toroidal con simetría pentagonal. En el eje de simetría suele encontrarse un catión sodio, que también puede sustituirse, dado el tamaño de la cavidad, por otros elementos como los lantánidos y los actínidos. Podemos ver acá una estructura más sencilla: fósforo 5, wolframio 30, oxígeno 110, el metal en el centro, sodio. Todo ese anión tiene 14 cargas negativas, por lo tanto se contrarresta con un protón. Acá tenemos uno en donde se quita un wolframio y se agrega un molibdeno, y acá tenemos otro en el cual se mantiene la estructura inicial, pero en la cavidad central tenemos un átomo de europio. En estos heteropoliácidos de estructura Preissler aparecen algunas características estructurales que no poseen ninguna de las estructuras anteriores, ni Kegel ni Weld-Dawson. Se trata de heteropolicompuestos, de un heteropolicompuesto, el más pequeño, en poseer una cavidad interna, en la que se encuentra el catión. Y todo eso, como vengo diciendo, forma el anión. Algunas de las propiedades asociadas a estos materiales. Bueno, son sólidos, y son sólidos ácidos. Por lo tanto, la acidez es una de las propiedades más importantes. Las reacciones catalizadas por polioxiometalatos pueden representarse por mecanismos convencionales de catálisis ácida tipo Brøstén, es decir, ceden protones. Sin embargo, presentan sitios de diferente fuerza. Sitios protonados en la estructura del sólido, iones hidronios generados por la protonación de moléculas de agua, protones de sales ácidas, iones hidronios generados durante la reducción de las sales, sitios ácidos de Lewis,
protones generados por la hidrólisis parcial del polioxoanión. Sin embargo, para los heteropoliácidos resultan, como los de mayor importancia, los primeros, los dos primeros, los sitios protonados y los iones hidróneo. En solución se observa que presentan una acidez mayor a la de los ácidos minerales como el nítrico, el clorhídrico y el sulfúrico. Esta propiedad se la evalúa en términos de constante de disociación y otros parámetros de acidez como la función de Hammett. Por otra parte, se cree que la debilidad básica de las sales juega un papel muy importante en lo que respecta a la estabilización de intermediarios orgánicos. En función de diferentes correlaciones, por ejemplo, de datos de oxígeno 17 en resonancia magnética nuclear, se sabe que la distribución de los protones en solución tiene lugar primordialmente en los átomos de oxígeno que sirven de puente entre dos átomos metálicos. ¿Sí? Acá tenemos la interacción de sitios ácidos de un heteropoliácido en solución, ¿sí? Con uno de los oxígenos, puente, como les decía. En estado sólido, los heteropoliácidos muestran un comportamiento superácido, es decir, son ácidos más fuertes que el ácido sulfúrico al 100%. ¿De qué dependen esas propiedades de acidez? Del número de centros ácidos, de la geometría del heteropolianión, del grado de hidratación, del pretratamiento térmico, de la presencia de un soporte. La estructura cristalina de estos heteropoliáceos tienen comportamiento similar a una solución, debido fundamentalmente a la movilidad de los iones que forman parte de él, pudiendo el sólido absorber moléculas polares y formar solvatos. En estado sólido, estos protones forman parte de la propia estructura cristalina, sirviendo de enlace por interacción con moléculas vecinas. Se hallan protonados los átomos de oxígeno más accesibles, dependiendo del tipo de ion de hidróneo, de la presencia de moléculas de agua de hidratación, ¿sí? En los heteropoliácidos hidratados y el protón en los heteropoliácidos que se deshidratan. No sé si esto quedó muy claro. La idea es la siguiente. Se hallan protonados los átomos de oxígeno más accesibles. Y esto depende del tipo de ion de hidróneo, de la presencia de moléculas de agua de hidratación también. En un caso, en los heteropoliácidos hidratados, en los que el protón se encuentra como hidróneo y como hidrógeno 2, oxígeno 5 más. ¿Sí? Mientras que en los deshidratados simplemente se encuentra como protón desnudo. Acá podemos ver algunas posiciones de los protones asociados a la estructura primaria del heteropolianión. Y acá tenemos en forma de iones hidróneo, y acá tenemos en forma de iones hidrógeno, oxígeno, oxígeno 2, que puede formar puentes por interacciones por puente de hidrógeno con varias subestructuras primarias. Es decir, que varios heteropoliácidos pueden dejar un canal muy grande con propiedades ácidas donde pueden entrar los reactivos. Esto vamos a ver que determina en ellos un comportamiento catalítico del tipo pseudolíquido. Acá podemos ver las interacciones de sitios ácidos en un heteropoliácido que posee aguas de hidratación. Y acá podemos ver interacciones de los sitios ácidos cuando un heteropoliácido se haya deshidratado.
La acidez es muy dependiente de la estructura. Por ejemplo, de los metales adenda. El hecho de reemplazar, por ejemplo, un átomo de wolframio por uno de molibdeno tiene diferentes efectos según el tipo de heteropoliácido. Cuando se reemplaza un molibdeno por un wolframio, ¿sí? en una estructura de tipo Well-Dawson, el rendimiento en reacciones de esterificación aumenta considerablemente. Se encontró también una relación interesante entre la acidez y la distorsión de la simetría molecular. Este mismo comportamiento se observa cuando el heteropoliácido posee una estructura de tipo Preisler. Se ha justificado el comportamiento en base a observaciones experimentales de cambio de color del catalizador. Por ejemplo, del pasaje de un color verde a un azul, lo que indica una reducción del molibdeno 6 a molibdeno 5, lo que conduciría a la formación de una especie más ácida. Esto también es interesante, porque no solo reemplazando elementos se cambia la acidez, sino modificando el estado de oxidación de uno de ellos. Bueno, acá vamos a dejar, y en la próxima presentación vamos a seguir dando propiedades de estos heteropoliácidos, ¿sí? Hasta ahora lo único que vimos es un poco los tipos, cuál es la estructura, ¿sí? de cada uno de ellos y sus propiedades ácidas. Bueno, dejamos acá.